venga, pues vamos a continuar. Llevamos 10 minutillos de retraso. Doy paso a la siguiente ponencia, titulada Innovación forestal en el aprovechamiento de la jara y la resina, digitalización, mecanización y nuevos bioproductos. ¿Vale? Tiene un título muy interesante y va a ser a cargo de Aida Rodríguez, es investigadora y coordinadora de proyectos de la Fundación CSFOR, doctora en Ingeniería de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Es responsable de la línea de resinas, aromáticas y medicinales. Coordina y participa en distintos proyectos nacionales e internacionales que se centran en generar, impulsar y transferir la innovación en el sector forestal, poniendo el foco en la multifuncionalidad y el uso de los recursos no maderables. Perfecto. Hola, buenos días a todos. ¿Se oye bien el micrófono? Sí. Muchas gracias a la organización del evento por invitarme. Creo que es un foro estupendo para venir a hablaros un poco de estos productos que están en el monte, que quedan así un poco a veces de lado, pero que yo creo que cada vez más están siendo una referencia para la gestión y sobre todo cuando hablamos de bioeconomía, desarrollo rural y descarbonización. Mi presentación va a estar centrada en dos aprovechamientos, las resinas naturales y la jara pringosa. Y vamos a tocar innovaciones que han sido desarrolladas en el marco de distintos proyectos y que tienen que ver con este tipo de innovación. Algunas más sofisticadas y otras nos pueden parecer más tradicionales, pero todas con un efecto sobre estos aprovechamientos. Vamos a empezar con las resinas naturales y quería empezar con esta diapositiva porque a pesar de que el foro es mayoritariamente forestal y supongo que todos conocéis el producto, a veces es curioso como las resinas naturales es algo que no sabemos dónde va, dónde termina su recorrido como producto. Aquí yo os muestro jabones, perfumes, pinturas. Todos estos productos contienen o pueden contener componentes que vienen de las resinas naturales. Pero lo que sucede es que también pueden venir de resinas con origen en hidrocarburos. Y esto es lo que nos está sucediendo. Si miramos esta gráfica de los últimos 10 años, se ve muy pequeña, pero en realidad solo necesito que veáis la tendencia. La barra gris son las toneladas de resinas de hidrocarburo que se compran a nivel mundial, se producen, y la barra amarilla son resinas naturales de arbolado en pie. Lo que estamos viendo es que, aunque tengamos este discurso de descarbonización, bioeconomía, circularidad, producto local, hay una realidad de mercado que no acaba de ir muy acompasada con esto, porque están entrando fuertemente y ahí tenemos algunos datos, como por ejemplo que China, que es ahora mismo la principal exportadora de resinas de hidrocarburo, está metiendo al mercado europeo 10.000 toneladas al mes, que es la producción anual de resinas naturales de España. O sea, es un volumen muy potente. Europa está comprando esto, ¿no? No está comprando resinas naturales. ¿Qué supone el trabajar, el tener un producto que tiene un origen o tiene otro, ¿no? En términos de producto final, las resinas de hidrocarburos nos van a proveer de mayor estabilidad molecular, mayor flexibilidad y más barato. Pero es que estamos dejando de lado, aquí en esta figura podéis ver la cadena de valor de las resinas naturales, cuando lo que hacemos es cambiar el origen del producto, lo que estamos perdiendo es todo lo que está en la cadena de valor desde la industria hacia atrás. La gestión de los montes, la creación de empleo, la industria local, y podríamos hablar también de otras cosas más satélite, como puede ser la investigación asociada, la logística, etcétera. Es decir, hay una pérdida fuerte de valores que consideramos muy relevante cuando nos movemos de una fuente a otra. Entonces, para entender la innovación en un sector es necesario entender la problemática que tiene, porque va a ser para intentar dar respuesta a esta problemática desde donde partimos investigadores o coordinadores para generar nuestras propuestas. ¿Cuál es la problemática que nos encontrábamos en el sector de las resinas naturales? Primero, hablamos de este mercado que os enseñaba antes,
muy inestable, porque además de ser muy competitivo con resinas de hidrocarburo, también lo es con resinas que vienen de otros países. China y Brasil son los grandes productores mundiales. En Europa nosotros somos los que más producimos, pero seguimos produciendo en términos absolutos. Es una cosa como muy anecdótica, pero además es que el precio es muy variable. Cada año el precio cambia y además se conoce prácticamente cuando se inicia la actividad. Esto es claramente un problema, sobre todo para los trabajadores, porque cuando empiezan a trabajar, a preparar sus pinos, todavía no conocen el precio al que van a vender. Esto es uno de los problemas. La baja rentabilidad, los precios comparados, o en relación a las horas y el tipo de trabajo, son muy ajustados. No creo tampoco que le sorprenda a nadie porque sucede en casi todos los productos forestales no madereros. Además, el sector resinero está bastante atomizado, es pequeño. El trabajador de la extracción suele ser un autónomo que no está conectado con otros trabajadores. Existen muy pocas estructuras que organicen a los profesionales del sector. Y además es muy opaco, que esta es otra característica de los no maderables. Si nosotros quisiéramos saber ahora mismo cuál es el número de trabajadores en España, lo tendríamos francamente difícil. Yo dedico mucho tiempo a enterarme de esto y realmente no lo consigo casi nunca. Pero también saber la producción anual es prácticamente imposible, o el número de pies resinados. Es muy difícil acceder a la información. Los trabajadores que tenemos no están muy profesionalizados. Además, abandonan la profesión con cierta facilidad y la entrada de nuevos trabajadores cada vez es más difícil. Y como si no fueran pocos problemas, en los últimos años estamos detectando que hay cierto riesgo en las masas de Pinus pinaster, que lo empezamos a ver sobre todo en la zona de Tierra de Pinares, en Segovia, Valladolid, que es una zona típica, quizás la más típica de producción de resina, y es que los veranos están siendo tan duros, con temperaturas tan altas y con tan poca precipitación, que el nivel de estrés hídrico que tiene la planta en esos momentos le está haciendo que el momento en el que el pino antes daba más resina, ahora para de producir, porque entra en parada fisiológica por un exceso de estrés. Y esto también hay que estar pendiente de qué es lo que sucede. En este marco hemos tenido en los últimos 10 o 15 años distintos proyectos que han abordado la innovación en el sector desde una escala europea o mediterránea, a escala nacional o a escala regional. Yo aquí os he puesto ejemplos de proyectos en los que nosotros hemos participado. Tendríamos el Susforest Plus, que era entre España, Francia y Portugal, el proyecto Incredible, que tenía carácter mediterráneo, donde se trabajaban otros no maderables, además de la resina. Luego, como proyectos nacionales, tendríamos dos grupos operativos, el Resin Lab y el Acrema, que trabajaron Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias, Galicia, y luego regionales, aquí en Extremadura estuvo el grupo operativo Resinex, y he puesto este último proyecto, el RN21, que es un proyecto portugués, muy potente, con muchísima financiación y un partenariado muy amplio, donde sobre todo hay una fuerte apuesta por que la industria se involucre en el desarrollo del sector. A día de hoy, este es el proyecto en marcha en el que yo estoy participando. Este también es un proyecto de innovación en el sector resinero, pero la apuesta de este proyecto está siendo por la multifuncionalidad de bosques del tercio norte entre resina y castaña. La apuesta, digamos, de este proyecto es decir, tenemos dos aprovechamientos de no maderables que son compatibles en el territorio porque tenemos las masas de pinaster y las masas de castaño muy próximas, y además estacionalmente nos funciona bien porque la temporada de resina y la de castaña no se solapan. Entonces, es una apuesta para generar empleo y gestión en estos territorios en base a estos dos aprovechamientos. Ahora voy a pasar a contaros bastante por encima, porque son muchas cosas, las líneas de investigación donde todos los proyectos que os he estado contando, que os he mostrado antes, han entrado en mayor o menor medida para que sepáis un poco como las líneas donde estamos trabajando. Una de las principales, que además es un clásico en la resina, es la mecanización.
Aquí podéis encontrar los primeros ensayos en el 2010. Ahí hay una imagen que es el... A ver, ¿esto funcionará? Sí. Esto, que se ve muy mal porque lo he sacado de un vídeo, pero era una especie de talada, o sea, lo diré, de motosierra, una punta de motosierra con el que estábamos intentando hacer la típica pica tradicional, pero con esto, para mecanizar, fueron los primeros intentos de mecanización de la extracción de resina. Esto no cuajó. Y ahora estamos, por ejemplo, ya hemos cambiado, digamos, y estamos trabajando con este tipo de herida que se hace también con un taladro, con una corona circular y hacemos una recogida en bolsa cerrada. Es decir, es una línea clara de innovación. ¿Cuáles han sido los objetivos? Hayamos usado unos métodos u otros. Reducir el esfuerzo del resinero porque es una tarea física muy dura, sobre todo las tareas de desroñe que rápidamente, digamos que es descortezar un poco el pino para poder entrar a hacerle las heridas. Eso es físico, duro y lleva mucho tiempo. Y además el tiempo de aprendizaje, porque hacer una pica tradicional, hacer un desroñe y hacerlo bien y que produzca bien el pino es una tarea que técnicamente tiene su dificultad. Entonces buscábamos métodos que fueran más sencillos de aprender, más fáciles de ejecutar y menos duros físicamente para favorecer la entrada de gente joven, mujeres, gente que no tuviera un aprendizaje muy largo. Y reducir los que abandonan, porque claro, luego tú te pones a hacer esto, lo haces mal, el pino en vez de darte 3 kilos que te habían dicho te da 1 kilo y te tienes que ir a tu casa porque es que no te da ni para pagar el material. Además queríamos ver si mejorábamos los rendimientos, es decir, que los kilos de resina por hora que sacara el tipo al final de la campaña hubiera mejorado frente a la tradicional y con esto obviamente el sueldo de esta gente, pero también la calidad de resina extraída, es decir, que al recogerla en este envase cerrado, en vez de en los potes, donde perdemos los volátiles, nos cae tamuja, ¿no? Estábamos sacando una resina muy limpia y con alta concentración de volátiles. Para ensayar esto, aquí os quería poner, esa es la localización de las parcelas del proyecto Resin Lab, la que está a la izquierda, y esta las del CARES. En realidad os pongo esto simplemente para explicaros que uno de los problemas que hay cuando hacemos investigación, supongo que pasa en realidad con todas las variables de un ser vivo. O sea, hay muchísima variabilidad y si no cogemos periodos largos, muestreos amplios y representaciones también amplias, los resultados que tenemos son muy frágiles y no nos aportan. Esto pasa mucho en la resina. Alguien en su pinar prueba una cosa en 20 árboles, una campaña, y dice, ah, mira, pues esto funciona fenomenal. Y es como, no, esto no funciona fenomenal en tus 20 pinos en el 2024, que hizo mucho calor en julio. Entonces, tenemos que ir a muchos años, a muchos sitios, regiones de procedencia diferentes del pinaster, bla, bla, para poder realmente decir que hemos hecho una mejora en el aprovechamiento. ¿Dónde estamos ahora mismo, después de todos estos años de ensayos en mecanización? Pues estamos en que, como ventajas, ya hemos comprobado el aprendizaje es mucho más rápido, la calidad de resina, que también hemos hecho analíticas, es claramente mejor. Los rendimientos están un poco en el límite, depende mucho. Todavía esto no podríamos asegurar que el rendimiento es netamente mejor. En el CARES estamos trabajando mucho en esta parte. Y luego también estamos trabajando en eso, aunque no está claro, parece que sí que hay menos riesgo de ciertas patologías al tener las heridas cerradas. Estoy viendo a Soya y me da miedo hablar de patología muchísimo, o si me equivoco. Inconvenientes, las bolsas. Las bolsas de plástico ahora mismo son un problema porque todavía no sabemos qué hacer con esto y la realidad es que una vez que las hemos llenado no las podemos reutilizar. Entonces están probando distintas mezclas para hacer estos plásticos, pero la realidad es que no está resuelto. Los costes, el material es más caro que los potes que eran reutilizables y la Skoda. Los rendimientos los he vuelto a poner aquí porque no en todos los sitios sale claramente mejor. La calidad que estamos viendo en la resina es claramente mejor, pero la industria, de momento, no nos la está pagando. Y la industria no está adaptada al vaciado de bolsa, lo cual
también es un problema, porque si tú como resinero tienes que vaciar la bolsa para venderla, el tiempo que echas ahí, los rendimientos se te empiezan también a ir al carajo. Aquí os pongo otros ejemplos de mecanización, como puede ser el borehole, que al final es otro taladro, pero en este caso va en profundidad. La madera en la que hagamos esto va a ir a trituración o se va a hacer solamente en la base y se va a aprovechar la parte alta. Este tipo de extracción está siendo de interés según el objetivo de la gestión del pinar y se están haciendo ensayos dentro del CARES en Pinus radiata y en Segovia estamos también haciendo unos ensayos para ver si podría interesar hacer esta extracción antes de tratamientos selvícolas en pinos pequeños que luego van a ir a cortar y a triturar, pues ver si podemos sacar un rendimiento que nos ayude a confinanciar otras acciones. Estimulantes, brevemente, es otra línea clásica de innovación en resinación. Para extraer la resina necesitamos aplicar un ácido que permita el flujo continuo durante más tiempo que si no aplicáramos nada. Esto es una cosa que se introduce en la resinación en los años 70 y a partir de, bueno, en los últimos 20 años hemos intentado cambiar la formulación con un objetivo doble de o incrementar la producción o por lo menos reducir el porcentaje de ácido fuerte, que ahora mismo es un ácido sulfúrico el que se aplica, porque esto da problemas en la planta, en el trabajador, en la industria. Entonces, bien para conseguir una resina y también para conseguir una resina que no arrastre esos químicos, ¿no? Que nos puede interesar para luego venderla como eco, cosmética, revalorizar el producto. Aquí igual se han probado muchísimas formulaciones. Os he puesto aquí una captura de pantalla de lo último que hemos publicado, que se ha publicado hace un mes, con unos ensayos sobre el cítrico, por ejemplo, buscando ácidos suaves que den menos problemas y mejoren la producción. Estos ensayos, esta parte que sería vulnerabilidad de las masas de pinaster, viene un poco como respuesta a lo que os contaba al principio de estar viendo cierta problemática en esta especie en determinadas zonas en los meses de máximo estrés hídrico y básicamente consiste en el monitoreo de variables fisiológicas, flujo de savia, dendrómetro, temperatura, humedad de los pies y el flujo de resina, para asegurarnos a lo largo de la campaña o para ir estableciendo si existe un momento, un umbral térmico de precipitaciones, un umbral de estrés en la planta a partir de la cual deja de producir. Y no solo deje de producir, sino que se ponga un poco en riesgo la vida de la planta, ¿no? Porque esto igual tiene consecuencias en la gestión. Habría que cambiar la manera, los tiempos en los que resinamos y hemos resinado hasta ahora. Otra línea de investigación son los modelos de producción. Aquí también hay varias publicaciones. Se ha estado trabajando con imágenes satélite, LIDAR y series históricas de producción y clima para intentar establecer modelos de producción. Se ha conseguido a pequeña escala, pero es verdad que es complejo y en gran medida lo es, sobre todo porque las series históricas de producción son un poco difíciles de tratar. Tenemos datos de producción, pero no sabemos, muchas veces se han tomado con métodos de extracción distintos, pastas distintas, entonces eso no te permite realmente utilizar todas esas bases de datos y cuando nos ponemos a depurar tenemos mucha menos información de la que creíamos, pero es otra de las líneas claras de innovación. Y luego la cuestión de la transparencia, y aquí os ponía unos enlaces al Observatorio de Datos de la Resina, que fue una de las... es una plataforma que se generó también a raíz del proyecto ResinLab, que lo que buscaba era mejorar la transparencia de datos del sector y aquí se hizo público, digamos, pues desde la red de agentes y expertos del sector resinero para que cualquier persona pudiera contactar con ellos en su territorio, hasta los datos que teníamos hasta la fecha en la que se hizo el proyecto de producción, número de resineros por territorios, por provincias, y se hizo también este visor en el que hicimos un esfuerzo muy grande de recoger todas las parcelas de ensayo donde se habían tomado datos en distintos proyectos y poder acceder
tú ahora mismo tú puedes pinchar aquí y ver una parcela de ensayo en Segovia y entonces ves, en el 2019 aquí se ensayó la pica mecanizada en 100 árboles, sentido ascendente con pasta de sulfúrico y la producción media por pie fue 200 gramos. ¿No? Era una manera de decir, lo que estamos haciendo en investigación que sea consultable, porque como no hay datos de producción de cuánto da, cuál es la producción media de resina en las distintas masas en el territorio, esto por lo menos te da una orientación de saber, bueno, aquí que hicieron este trabajo obtuvieron este resultado. Era lo más parecido a un mapa de producciones. Otra línea, otro clásico también, si queréis, en no maderables, trazabilidad y certificación. Se desarrolló una aplicación que lo que permitía era la trazabilidad, la logística, desde el monte hasta la fábrica de la resina. Con esta aplicación que se instalaba en el móvil del resinero, el carrero, que es el que mueve, el logista, el que recoge, y la industria de recepción, estos QRs que iban puestos en los bidones que estaban en monte, entonces el resinero iba metiendo los datos cuando los bidones estaban llenos, el carrero, tal, entonces permitía, por un lado, mejorar la logística y, por otro lado, esa trazabilidad, que al final la necesitamos si queremos avanzar hacia una certificación, que esto sería otro punto clave en la puesta en valor de la resina natural. Está trabajando fuertemente el proyecto RN21 que os enseñaba al principio, liderado en Portugal. Acaban de hacer una propuesta que se presentó en Balsaín en marzo, la presentamos de manera conjunta con el proyecto CARES, por hacer un sello ibérico de resinas. La idea es proteger, visibilizar las resinas naturales frente a hidrocarburos, pero además las resinas nacionales. Nuevos bioproductos. Esto también, esta línea viene muy fuerte desde este proyecto portugués, el RN21. Estas imágenes que veis aquí son de la presentación de Balsaín de marzo y vinieron a enseñarnos algunos de los prototipos en los que están trabajando. En automoción están integrando resinas naturales en piezas de carrocería, no sé si se llama carrocería, la parte interna. En zapatos también, en suelas, en adhesivos, aquí podéis ver también en bioplásticos para recubrimientos y conservación de comida. Bueno, como una serie de productos que están en un nivel de desarrollo todavía muy inicial, pero que la industria parece que está apostando. Y en textil también hay una línea muy potente. Hasta aquí la resina. A ver cómo voy de tiempo. ¿Me recuerdas cuánto me queda? Perdón. He empezado y media, ¿no? Bueno, pues fenomenal. Pues vamos a pasar a la jara. En la jara pringosa, igual que en la resina, yo llevo trabajando 15 años, en la jara pringosa llevo trabajando apenas 3. Entonces, es un sector que conozco mucho menos y lo que os voy a presentar son las innovaciones que se han generado principalmente en el marco del proyecto que he coordinado hasta hace un mes que terminó. Pero si hay alguien aquí que ha estado trabajando en jara y yo me estoy dejando algo importantísimo, pues ya pido disculpas porque es un sector en el que soy medio nueva y entonces me puedo estar saltando algo relevante. El contexto un poco igual que os contaba antes, el contexto de la resina natural, en el caso de la jara, es especialmente interesante la grandísima superficie que tenemos en este país de por lo menos Cistus ladanifer. Estamos hablando de esas 500.000 hectáreas como dominante, pero 2,5 millones de hectáreas como acompañante. Está aquí incluido también los datos de Laurifolius, porque en el proyecto que llevábamos nosotros también trabajábamos con esta especie. Pero quizás también la otra parte muy relevante es que en producción tenemos menos del 5% en producción de aceite, ¿no? Como realmente es un recurso que está ahí, pero está muy infrautilizado y es percibido, o esa es la sensación que yo he tenido a lo largo de estos años, más como un problema para el propietario o gestor de la masa que como un recurso a su disposición. De la cadena de valor, lo que hemos visto es que fundamentalmente está localizada en Andalucía, que la cosecha también mayoritariamente se hace de manera tradicional, cuadrillas que van con una hoz, otro trabajo muy, muy duro.
que la transformación se hace muy próxima a las zonas de cosecha y que hay una demanda no cubierta con un precio de mercado bastante potente. Estos son algunos de los proyectos. De nuevo, no es tan exhaustivo, me puedo estar dejando algo, pero algunos de los proyectos que han trabajado en los últimos años en innovación en Jara. El primero es un grupo operativo nacional, que es en el que CSFOR hemos estado coordinando hasta marzo. GoTrans Jara es grupo operativo regional, aquí en Extremadura, creo que además lleva muy poquito desde que empezó. Y Biocistus es otro nacional que coordina el IMIDRA y que, digamos, que hasta cierto punto también ha apadrinado al ESJARA. De nuevo, voy a empezar con la mecanización. La mecanización en productos forestales no maderables es como un empeño que tenemos en hacer el trabajo menos penoso y más rentable. Si habéis estado con cuadrillas de gente resinando o resineros y cuadrillas de gente cosechando jara, realmente tú dices que yo necesito hacer algo para que esta gente, el trabajo no sea tan duro, porque es que es tremendo. Entonces, bueno, mecanizar siempre parece una opción y hay que verla. Aquí se ensayaron dos desbrozadoras, una desbrozadora trituradora y una desbrozadora empacadora. Las podéis ver ahí. Los resultados fundamentales fueron que la trituradora tenía unos rendimientos mucho más altos, con lo que al final en costes nos salía mucho mejor. Pero no solo eso, sino que en estos ensayos, además de cuantificar las toneladas que se podían cosechar, también luego se hacía la extracción de aceite de esta jara cosechada. Y no solamente veíamos que los rendimientos eran mejores en cosecha, sino que también el rendimiento de aceite en la trituración era mejor. Entonces, algunos de los resultados que nos ofreció esta parte del ensayo era planta joven más interesante para cosecha y para rendimiento de aceite. A pesar de todo, variabilidad ecogeográfica. Esto es un poco lo que os contaba también antes de las producciones de resina. O sea, cuando hacemos muestreos amplios en la península nos damos cuenta que hay pocas respuestas generalizables. El empacado se descartó más o menos, por lo menos con esa máquina, y el sistema de trituración funcionaba muy bien, además con planta más vieja, porque como hace una cosecha un poco elevada, pues aunque la planta fuera un poco mayor, pues estábamos cogiendo los brotes jóvenes. El problema es que después de pasar este tipo de cosechadoras, nos queda una parte de jara que no hemos cortado, que es muy dura y es muy pinchuda. Y esto es un problema para el ganado y para el tránsito. Entonces, en verde, pues algunas de las cuestiones que deja abierta esta línea es: podemos desarrollar otro tipo de máquinas, porque está claro que esto no es solución perfecta. ¿Cómo son los regenerados después del paso de estas máquinas? No solamente de la planta, sino también cómo afecta el suelo, el ganado, y qué sucede si pasamos sistemáticamente. Bueno, pues son preguntas que se tratarán o que habrá que ir resolviendo en proyectos posteriores. De nuevo, trazabilidad y logística. Aquí también se desarrolló una aplicación. En este caso, claro, desarrollar aplicaciones es una cosa como muy seductora cuando te pones a hacer una propuesta de innovación. Dices, voy a hacer una aplicación porque esto va a ser fenomenal. Pero es un poco repetitivo y luego además te encuentras que todo el mundo ha hecho una aplicación. Pero el problema es que luego la aplicación no la está usando el usuario final. Entonces es como nos estamos alimentando nuestros sectores de desarrollo de I+D de las empresas, pero no está llegando bien al usuario final. Esto es como una de las cosas que yo quería dejar como una reflexión. En este caso fue interesante porque ya desde la concepción del proyecto, el desarrollo de la aplicación, en el caso de los grupos operativos, para los que no hayáis participado, suelen ser partenariados en los que está presente desde la investigación hasta el usuario final, la empresa o el propietario. Entonces, esto permite mucha interrelación y una participación, como sucede en este caso, en el que, digamos, que el área de I+D, ayer estuvisteis viendo a Diego aquí, Diego de CSFOR presentó una serie de cosas. Diego hizo esta aplicación y la hizo con dos empresas que cosechan y transforman jara en Huelva y Badajoz.
Esto es muy importante porque empiezan a trabajar juntos desde el principio y a preguntarle al usuario final qué es lo que necesita. Te voy a hacer algo que satisfaga tu necesidad, no lo que a mí me sea cómodo. Y además se genera durante el proyecto y se testea durante el proyecto. Tenemos que diseñarlo de manera que el tipo, la empresa, pueda coger la aplicación, ponerla en su teléfono y durante el tiempo del proyecto llevarla a monte, probarla y ver si le funciona. Y si no le funciona, revisarla y corregirla en el marco del proyecto. Esta vez lo hemos hecho mejor que en el caso del Resin App, porque afortunadamente el aprendizaje está ahí. Yo espero que esta herramienta tenga más uso y más recorrido que, por ejemplo, la que tuvo la de Resina, que va a haber que reformularla. Aquí hay algunas imágenes pero bueno, esto si queréis saber más, me escribís y os lo presentaría. De nuevo un visor, otro clásico de las herramientas de digitalización. Pero de nuevo lo quiero contar porque aquí hay aportes interesantes y es la teledetección como herramienta para generar capas en un visor que son novedosas. Es decir, este no es un visor que coja capas que ya están y simplemente te las monta y les da una apariencia o una utilidad, ¿no? Una manera de usar y de visualizar, sino que en este proyecto y en esta parte del proyecto la cooperativa Agresta participó haciendo la parte de imagen de satélite y lo que hizo fue revisar la cartografía que había de Jara, establecer que había firmas espectrales que podían diferenciar la Jara y realmente corregir la cartografía de Jara con una que es mucho más real. Y además, a través de unos modelos y unas ecuaciones de matorral, calcular la biomasa potencialmente usable de estas superficies de Jara. Y esto se incorpora al visor. Es decir, que aquí tenemos un visor en el que estamos incorporando capas de información nuevas y que yo entiendo que aportan algo a alguien que quiere saber si tiene Jara, cuánta, dónde, con una fiabilidad. Otra de las cosas que hicimos en esta parte de teledetección y gestión del recurso fue decir, como tenemos que ir a los sitios para comprobar si nuestro modelo de hay Jara o no hay Jara y hay esta cantidad de Jara, vamos a cosechar la Jara y vamos a ver los rendimientos de aceite y vamos a ver si los rendimientos de aceite están correlacionando con algún índice. Entonces, al principio salió bastante flojo porque teníamos muy pocos puntos, pero al final, al conseguir un poco más de puntos, el ajuste ha mejorado bastante. ¿Cuál es la conclusión de esto? Básicamente, habría que conseguir más datos para ver si el modelo realmente está funcionando, pero es la puerta a esas cartografías dinámicas que se podrían incorporar en el visor, de manera que tú no solamente vieras si tienes o no tienes Jara disponible y cuánta, sino el potencial de aceite extraíble. Otra de las líneas fuertes en la Jara es la actividad de aceites e hidrolatos. Aquí hemos trabajado sobre todo con la capacidad antifúngica y la capacidad antigerminativa. En antifúngico hemos visto que funciona mucho mejor el aceite que el hidrolato y que funciona realmente bien con hongos como la Phytophthora citroptora, que abre también vía a usos como otros bioproductos. Estamos hablando de packaging de productos, coberturas, pero también yéndonos hacia la Phytophthora como plaga, a otras líneas también de usos de este aceite, que está todo como muy al principio, pero que apunta como bastante interesante. En el caso de actividad antigerminativa, son los hidrolatos los que han dado una respuesta más interesante. Se han probado sobre distintas, creo que han sido 8 arbenses diferentes. Se ha visto que ciertos orígenes, en este caso Guadalajara, ciertos modos de extracción y cierto tipo de material de origen dan mejores resultados que otros. Esto es uno de los problemas, que es que teníamos tantas variables de salida que las muestras eran relativamente pequeñas, o sea que habría que ir ya a mirar, ahora que ya hemos hecho como un escáner general, a buscar específicamente lo que mejor nos ha funcionado, qué capacidad tiene,
Y a partir de aquí iríamos al desarrollo, por ejemplo, de nuevos bioproductos como un bioherbicida, que se comenzó el desarrollo también en el marco de este proyecto, pero no nos ha alcanzado el tiempo, ¿no? O sea, hemos llegado a identificar, hemos tenido que muestrear primero todas las jaras con distintas técnicas, luego analizarlas, ver la actividad, pues cuando hemos llegado al bioproducto nos ha quedado simplemente como un poco el marco teórico y sí la señal de que es una vía de trabajo. En la última pata de dar valor al aprovechamiento, que sería el residuo, es decir, ¿qué hacemos con esa biomasa residual después de la extracción de aceites? Hemos trabajado en varias líneas, que sería pellet y tablero. También estaba el tema de la biomasa, de las calderas. En el caso de CSFOR hemos trabajado sobre todo en la parte de tablero y lo que hemos visto es que no se puede trabajar solamente con biomasa de jara, hay que mezclarla con partículas de otras especies, en concreto pino. Se consiguen buenas propiedades, pero tampoco es una cosa excepcional y se consigue cierta reducción en la emisión de formaldehído, que también es una cosa de interés para la industria, pero tampoco son como unos datos espectaculares, digamos, ¿no? Entonces hablábamos de hay que mirar el modelo de negocio que va detrás de esto, porque igual no se sostiene, es decir, que el que compra madera triturada, ¿hasta qué punto qué va a pagar por este residuo de jara para que compense, ¿no? Hay que ir a los números, aparte de que ya hayamos visto un poco las propiedades y la posibilidad. Y quería cerrar con algunas conclusiones. Esto está un poco tomado. Hace 3 meses hubo un evento de innovación forestal en Bruselas donde nos juntamos bastante gente que trabajamos en distintas áreas de innovación forestal para discutir, bueno, pues cuáles eran las posibilidades de cooperación, cuáles eran las futuras líneas para impulsar. Y entonces yo llevaba la mesa de los no maderables y os he querido traer como parte de las conclusiones que se generaron en este evento, junto con algunas cuestiones que aterrizan mucho en lo que acabamos de ver. La primera es un clásico en innovación forestal. Necesitamos tiempos muy largos y muestreos muy amplios. Entonces, eso significa que ciertas convocatorias de 2 años o 3 años son claramente insuficientes para testar ciertas hipótesis. Y entonces necesitamos ir pidiendo proyectos enganchados uno tras otro. Y muchas veces las propias convocatorias no favorecen que tú pidas una segunda parte de algo, como que te desincentivan, porque parece que todo el rato tienes que estar pidiendo una cosa novedosísima. Entonces, yo creo que aquí hay una reflexión a hacer y es como, está muy bien que hagamos cosas novedosas, pero hay cosas que lo que necesitamos es una segunda parte porque nos hemos quedado al principio de algo y no tiene sentido inventarnos una cosa nueva, ¿eh? Es como tenemos que avanzar en este camino que apunta bien. La transferencia y la cooperación. Esta es otra cosa que sucede mucho y es la innovación se genera en los territorios a veces, en proyectos locales o incluso nacionales, pero no se hace bien la transferencia o no nos alcanza y entonces, pues eso, yo desarrollo una aplicación de resina en un proyecto nacional y un año después me voy a una presentación de un proyecto de resina aquí en Extremadura y han hecho otra aplicación. Y digo, pero si tenemos hecha una, ¿por qué no hemos trabajado viendo lo que le faltaba a la mía o cómo transferirla al usuario final? ¿Por qué estáis haciendo otra aplicación? Sin haber contactado tampoco con nosotros, o sea, de cero total. Esto pasa mucho y, de hecho, uno de los proyectos europeos en los que estamos trabajando ahora habla de cómo hacer transferencia cross-border entre países, porque eso también es muy sorprendente, ¿no? No sabemos nada de qué están haciendo en innovación de resina en Grecia. Entonces, este tipo de transferencia en el territorio o entre territorios es clave para la innovación porque si no nos encontramos haciendo una vez y otra vez la misma historia. El usuario final. Bueno, esto es muy importante. O sea, si queremos que la innovación que hagamos transforme, tenemos que contar con la persona que va a usar la innovación. ¿Qué diréis? Todo esto son como obviedades, pero es que luego en realidad yo me sigo encontrando en los mismos cuellos de botella, generando innovación que luego, una vez que acaba el proyecto, no se aplica. Entonces, de momento, la estrategia con la que contamos es contemos con el usuario final desde el minuto 1, que les respondamos a su necesidad y que nos acompañe en el proceso de desarrollo.
En el caso de no maderables tenemos un claro problema de valorización y de visibilización. En algunos es más fácil, pues yo qué sé, una castaña, te comes la castaña, ves la castaña, es como muy obvio. En el caso de la resina es muy complicado porque tú en un adhesivo no sabes ni que existe. Entonces hay que trabajar certificación, trazabilidad, sellos, puesta en valor y visibilización de ese tipo de productos si queremos fomentar también todo lo que soportan, toda esa bioeconomía, toda esa creación de empleo y toda esa gestión de los ecosistemas donde se produce. Y, por último, y esto fue uno de los puntos clave que salió en ese workshop de innovación forestal, las cuestiones sociales. Como esto lo estamos liderando, en muchos casos, ingenieros de montes, forestales, que no tenemos formación en lo social, esto siempre lo dejamos de lado y, sin embargo, es imprescindible. La innovación social dentro del sector forestal es una cosa que tenemos que enfrentarnos un poco, ¿no?, directos y decir, tenemos que crear equipos multidisciplinares donde metamos antropólogos, sociólogos, otros perfiles que nos ayuden, porque nosotros no podemos ser, decía el compañero, hay que hablar el lenguaje de los economistas. Bueno, o meter un economista en el equipo, también nos vale, pero la cuestión es que tenemos que hacer frente a que, por lo menos en los no maderables, que es donde yo estoy, el factor humano es clave. Nos va a dar igual tener el recurso porque no vamos a tener trabajadores. Entonces, tenemos que enfrentarlo. Y ya está, eso es todo. Muchas gracias, Aida. Te has ajustado perfectamente. Voy a ser políticamente incorrecto y voy a decir que así como el ecourbanita a veces nos supone un reto para explicarle la gestión forestal, en estos casos creo que sería nuestro principal aliado para conseguir una valorización de estos productos no maderables, porque es el que va a pagar el sello de natural, de cercanía. Entonces, conseguir esa cuota de mercado para poder revalorizar estos productos y que sean una realidad de gestión sostenible, pues me parece muy interesante.